Masters of the Universe es una popular franquicia que creó Mattel a principios de los años 80, de la que en el 2022 se celebra el 40 aniversario de la comercialización de las primeras figuras de la saga. En esencia, los muñecos de Motu tenían 5 puntos de articulación: cabeza, brazos y piernas. A eso hay que añadir la cintura, que volvía a su posición original cuando soltábamos la figura. Ya en las sucesivas olas se diseñaron nuevos moldes para la creación de figuras. Por eso, a lo largo de este video vamos a repasar las variantes que surgieron en los años 80, la franquicia clásica de juguetes. ¡Vamos! Como figuras de la primera ola de Motu, He-Man y Skeletor estaban realizados a partir de los primeros moldes y no tenían ninguna habilidad especial, salvo el giro de cintura. La cabeza de ambos, como era habitual en las figuras de Motu, era de plástico blando. He-Man venía con un total de 3 armas: hacha, escudo y espada de poder. Skeletor contaba con un báculo, elemento distintivo en él, y otra espada de poder. Las corazas con las que venían eran de plástico y se podían quitar de la figura como cualquier accesorio. La primera variante era la misma para los dos guerreros y consistía en una coraza de torso completo que se dañaba con cada impacto. El efecto se conseguía con una pieza giratoria que ocupaba la parte central del pecho, que tenía 3 posiciones: normal, dañado y muy dañado. Esto permitía simular los efectos de los golpes durante el combate. En parte como justificación, los anuncios de estas figuras afirmaban que las armaduras tenían la capacidad de autorrepararse. En esta variante, He-Man venía solo con 2 armas, el hacha y la espada de poder. Suponemos que no traía el escudo porque esta armadura hacía muy bien el trabajo del escudo protector. En cambio, Skeletor sí venía con las 2 armas del Skeletor original, el clásico báculo y la espada de poder. La coraza formaba parte integral del muñeco, ya que era el propio molde del pecho y la pieza central no podía retirarse. El mayor inconveniente de estas variantes era que con el uso de la pieza giratoria acababa por atascarse o quedarse enganchada a medio camino, entre 2 posiciones. La figura del Príncipe Adam era una variante exclusivamente del personaje de He-Man, y en este caso Skeletor no tiene ninguna contrapartida, como el resto de ejemplos que aparecen en este video. Esta variante no tiene ninguna habilidad especial y era una réplica exacta del molde de He-Man, pintada de forma diferente. El chaleco era un accesorio de quita y pon, e incluía una espada de poder de color fucsia. Se trata quizás de la variante más prescindible, que tendría mejor acogida entre los actuales coleccionistas que entre los niños que jugaban con los muñecos de la franquicia. Esta es la variante donde He-Man y Skeletor presentan más diferencia entre sí. Por un lado, He-Man Puño de Trueno incorporaba en la espalda una mochila, dentro de la cual se acoplaba una rueda de pistones. Este tenía la curiosidad de que era la única figura del personaje que tenía el puño totalmente cerrado, y por lo tanto podía simular un puñetazo de forma convincente. Por contra, eso le impedía llevar 2 armas a la vez, de ahí que el escudo que traía pudiera acoplarse a la espada. En cuanto a Dragon Skeletor, la figura en sí no tenía ningún mecanismo específico, sino que incluía una coraza en cuya espalda había un dragón. Por razones obvias, este dragón no escupía fuego, en su lugar se trataba de un pulverizador de agua. Esta variante de Skeletor podría ser una de las menos atractivas, ya que no ofrecía ninguna habilidad especial, sino que se limitaba a un accesorio que podía ponerse en cualquier otro personaje. Las habilidades de estas variantes de He-Man y Skeletor se basaban en el mismo mecanismo, aunque a diferencia de la armadura de combate, cada personaje tenía una presentación distinta, dando la sensación de que se trataba de 2 figuras bien diferentes. En ambos casos, al girar la cintura del muñeco, sus brazos subían y bajaban alternativamente. Lo que variaban eran los accesorios de He-Man Puño Goleador, incorporaba una maza y un escudo. Skeletor, garra diabólica, llevaba 2 garras de gran tamaño, por lo que su efecto no era tan espectacular como el del guerrero heroico. Para algunos, esta variante indicaba síntomas de agotamiento de la franquicia. Me incluyo entre esos algunos. La última variante de He-Man y Skeletor, llamada He-Man Espada Luminosa y Skeletor Ojo de Fuego, aparecieron un año después.
La habilidad especial de las dos figuras era que sus armas respectivas se iluminaban gracias a un sencillo circuito eléctrico, y en el caso de Skeletor sus ojos también brillaban. Para ello era necesaria una pila que se ocultaba en la espalda de la figura. Los moldes de esta figura eran totalmente distintos, como se puede apreciar en la imagen. Las piernas de He-Man, espada luminosa, están mucho más rectas que en las otras variantes, y el nivel de detalle en Skeletor, ojo de fuego, es destacable. A pesar de eso, la franquicia estaba agotada, y Mattel estaba al borde de la bancarrota. Esta última variante era la culminación de la evolución, ya demasiado lejos del concepto original. En conclusión, Mattel destacó por la innovación y la calidad en sus figuras de acción. Los amos del universo fueron auténticos referentes para una generación y durante años supusieron una dura competencia para otras marcas.